muchas personas, muchos pastores se acercaron a mí y me dijeron, tú estás loco, ¿cómo tú haces eso? ¿Cómo que yo hago? Yo estoy haciendo lo que el Señor me está mandando que haga. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el dinero y no en Jesús, entonces estamos equivocados. Y miren qué cosa es la vida, porque él acabó de llegar hoy y el tema que yo tengo es, ¿qué importa más, tu dinero o Jesús? Ese es el tema. Ven cómo todo cae en orden, porque yo no pensaba hablar de nada de esto, sin embargo, miren cómo Dios obra. ¿Qué más importante, tu dinero o Jesús? Y yo he visto la mano de Dios obrando en mi hogar de una manera poderosa. Nunca el Señor me ha dejado en vergüenza. Siempre me ha puesto en alto. Todo lo nuestro es del Señor. Todo. A mí yo no reparo para lo que sea, para la obra de Dios, yo siempre estoy adelante. No me importa porque eso no es mío, eso es de Dios. Si Dios le place, me va a dar algo de lo de Él. Yo simplemente soy un administrador de lo de Él. Aunque yo tenga mi empleo, lo que yo me gano es de Él y yo estoy administrando lo que Él me está dando. Esa es mi convicción como ser humano. Hubo alguien un día que me dijo que yo tenía una fe, ¿cómo fue la palabra? Me dijo como que yo tenía una fe como una super fe, que una cosa exactamente. Ajá. Pero me lo dijo de una forma burlona. Y yo lo que le dije a esa persona, el problema es que el encuentro que yo tuve con Cristo no lo tuviste tú. Ese es el problema. Somos muy diferentes. Porque yo no quiero a un Dios vivo, a un Dios que me cambió mi vida, a un Dios que yo lo pude conocer. Yo conozco a Cristo. Le dije, el problema es que a lo mejor tú no lo conoces. Te invito a que lo conozcas. Porque parece que tú estás pero muy lejos. Tú estás haciendo a Dios chiquitito. Yo no lo veo así. Yo lo veo como Él me enseñó quién era Él. Que yo todo lo puedo en Cristo. Y nosotros empezamos desde cero y Dios se glorificó. Dios se glorificó y hasta el día de hoy hemos pasado vicisitudes, de todo hemos pasado, pero estamos de pie. Aquí estamos, dispuestos a seguir adelante, porque si Dios llama, quien Dios llama, Dios respalda. Y ese testimonio yo ni siquiera lo sabía. Él siempre me decía, yo tengo un testimonio que dar un día, pero yo no sabía que era eso. Y eso me dice a mí que Dios está aquí. Pero ¿qué hizo Él? Que Dios se glorificó de esa manera. ¿Sabe lo que Dios hizo? Esto mismo. Que es más importante Jesús que el mismo dinero. Él desechó lo que tenía y no le importó nada. Dijo, no, déjame resolver este problema. Y lo resolvió con lo de Él. Y Dios le mostró a Él que Él estaba en esta casa. Dijo, por cuanto tú hiciste eso, ahora yo me voy a glorificar para que veas tú de que yo soy Jesús. Y que estoy en ese lugar. Tú lo diste sin esperar de que a lo mejor Él pudo haberte pagado o no, o whatever, porque la situación, Él la sabía, mi situación. Él sabe que yo estaba hasta más no poder de tantas las cosas encima, porque todo lo hacía yo. Todo. Imagínense ustedes. ¿De dónde aparecía? Ay, usted sabe, yo mismo yo decía, pero ¿cómo yo lo puedo hacer? Yo mismo no entendía cómo lo hacía. Porque eran tantas las cosas y yo parecía un contable, hermano. Yo agarraba, sacaba aquí, ponía aquí, y parecía moviendo fichas como un loco. Pero pude haberlo, y lo hice todo. Pero no fui yo, fue el mismo Jesús que me daba a mí la sabiduría para poder hacer las cosas y me suplía en el momento que se necesitaba. Dios me suplía en ese momento. Cuando nosotros entramos aquí, nosotros no teníamos nada. Pero de la noche a la mañana, eso fue entrando y todo nuevo. Todo nuevo aquí se entró. ¿De dónde apareció? No me pregunten porque yo mismo no lo sé. Yo lo único que le sé es que el Señor suplió. Y como el Señor suplió, yo me llevaba a lo que el Señor hablaba. Ahora, yo me pregunto, ¿el Señor habla? Amén. ¿El Señor habla? Se manifiesta, Él se manifiesta. Amén. Él habla, Él se manifiesta. Ahora yo pregunto, ¿el Señor tiene trato diferente con cada persona? Tiene un trato diferente con cada cual. Porque de la misma manera como tuvo un trato con Moisés, no lo va a tener conmigo. No lo tiene conmigo. El mismo trato que tuvo con Abraham, no lo tiene conmigo. No lo tiene con usted. El mismo trato que tuvo Dios conmigo, no lo tuvo con usted, ni lo va a tener con usted. Dios tiene un trato con cada persona diferente. Hubo alguien que me dijo a mí
que eso no era así. Pero entonces yo le dije, bueno, el problema es que yo conozco a un Dios vivo y a un Dios que transformó mi vida. Amén. Y a ese yo le creo. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué razón? Porque si tú no crees eso, entonces yo creo que por más que tú te sepas los versículos bíblicos que tú agarres y me venga a mí a descifrarme todos los versículos bíblicos que tú quieras, tú tienes que vivir esos versículos bíblicos. De nada te sirve que tú te lo sepas si tú no te lo aplicas. Porque si tú me sales a mí con que tú no conoces y me estás diciendo que es mentira, que Dios puede revelarle a alguien algo, o que como que cuando una persona tiene sueños es porque a lo mejor se acostó lleno, whatever, lo que sea. Hello. Entonces tú me estás diciendo a mí que la Biblia entonces no sirve. Entonces, en otras palabras, tú me estás diciendo a mí que la Biblia es mentirosa porque José soñaba. Entonces yo quisiera saber qué es lo que me están hablando. Entonces yo me digo qué sucede con las personas que después que se conocen la Biblia completa y que tienen todos los versículos bíblicos en su mente, en vez de vivirla, lo que hacen es que quieren vivir a nivel de versículo bíblico, pero no aplican ninguno. Se lo quieren aplicar a su conveniencia nada más para sacar provecho de eso. Satanás se la sabe y se la aplicó a Jesús, y Jesús también lo repitió con la palabra para que viera. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ver esto, hermano. Tenemos que tener en cuenta de que Dios habla. Dios quiere hablarle en esta noche a todos ustedes de la misma manera, porque Dios tiene diferentes formas de hablar. Te habla audible y hay muchos que no creen, son sus problemas. Pues sabes lo que yo te digo a ti que estás en el internet, si tú no crees eso, que te necesitas tener un encuentro personal con Dios. Que necesitas tener un encuentro personal con Dios, mi hermano, porque si tú crees que Dios no habla, entonces tú no eres cristiano. Óyeme, tú no crees en nada, porque si tú no crees eso, entonces tú no crees en Dios. Porque si tú no lo ves a Él y nunca lo has visto, entonces tú no crees en Él. Entonces, si tú me dices a mí que tú no crees que Dios habla, entonces tú no estás creyendo en Dios, punto. Porque tú no lo estás mirando. Dime qué seña te ha dado Dios para tú creer en Él entonces. Dime, ¿cuál? Señores, tenemos que tener cuidado de lo que nosotros hablamos. Porque a veces hablamos tanta vacuencia y hablamos tanto y tiramos tantos versículos bíblicos que nos comemos en versículos bíblicos nada más y no nos aplicamos ninguno de ellos. Esto no es cuestión de que yo venga de que yo hable tantos versículos bíblicos, ni mucho menos. Es que yo me aplique lo que yo estoy predicando. Que yo me aplique lo que yo estoy mirando en la palabra de Dios. Si yo no vivo esto bajo la obediencia de Dios, yo no estoy haciendo absolutamente nada. Pero muchas veces la gente no quiere entender y se afana más por el dinero que por el mismo Jesús, que es por su salvación. ¿Por qué? Porque todos tenemos necesidades. Yo tengo necesidades igual que ustedes, hermano. A lo mejor más que ustedes. Pero yo no lo doy mente a eso. ¿Sabe por qué yo no lo doy mente a eso? Porque yo creo en aquel que me llamó. Y ese tiene que resolver mi problema. Y yo estoy tranquilo y simplemente lo alabo. En el momento de la prueba que yo estoy mirando que hay problemas serios en mi hogar, o en mi casa, o donde sea, o en la iglesia, yo simplemente alabo a Dios. Porque yo sé que Él tiene el dominio y control. Porque si no fuera así, entonces yo no estuviera aquí parado. Entonces, por eso yo les digo, muchas veces nos afanamos tanto nosotros por los problemas personales que tenemos, pero nos olvidamos de las cosas de Dios. Y cuando se le hablan a las personas, oh mira, hay una necesidad dentro de la iglesia, a correr se ha dicho. A Dios no le importa que tú des o no des. A Él no le importa eso, Él sabe cómo suplirse. Él lo que quiere ver es tu obediencia nada más. Aquí, gracias a Dios, a mí no me gusta que se pida un centavo en esta casa. Porque hasta el día de hoy Dios ha suplido todas las necesidades de esta casa. Hasta el día de hoy. Porque Dios es un Dios vivo y nos tiene parados hasta este día. Pero si nosotros vemos las necesidades, deberíamos aportar y olvidarnos de esas cosas. Aquellos que nos están mirando en internet, es lo mismo en tu iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es más importante, el dinero o Jesús? Entonces, si Jesús es más importante, ¿por qué nosotros le ponemos tanta vanagloria al dinero y a las cosas? A mí yo le doy la gloria, se la doy a Dios. A mí no me importa. ¿Por qué? Porque yo nací desnudo y desnudo me voy a ir. Bueno, me van a poner la ropa para no tirarme, me van a poner un chiste de ropa para no tirarme en la caja desnudo. Pero ahorita eso se va a podrir en la caja también. Imagínense. ¿O acaso yo me voy a llevar lo que yo tengo? Para ningún sitio me lo voy a llevar.
Pero nosotros queremos abarcar tanto, igualdad tanto, y que ok, la necesidad de las cosas, hermano, y nos volvemos un 8 pensando en que lo vamos a, óyeme, que vamos a tener todo, pero nos olvidamos de las necesidades que hay. Nos olvidamos de eso. Pero yo le doy la gloria a Dios. Mis necesidades son las necesidades de la iglesia. Punto. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de lo mío. Dios tiene cuidado de lo mío. Yo le doy la gloria a Dios por eso, porque en el momento que yo tengo más necesidad del Señor, el Señor viene y pone. El hermano Marcelino es testigo de todas las cosas que se vivieron en esta casa. Él es testigo de cómo Dios obraba en esta casa, cómo Dios suplía en esta casa. Y nosotros no tuvimos que decirle a ningún hermano, pregúntele a él. ¿Nosotros alguna vez le dijimos a un hermano, ven algo aquí? Nunca. Porque nosotros le creímos a un Dios vivo. Y Dios se encargaba de suplir. Dios se encargaba de tocar personas fuera de la iglesia. Fuera de esta iglesia. Venían gente de por otro lado. Sin saber nada y Dios la traía hasta acá. Mira, ahí tiene, ahí te mando. Oh, pero no sé mucho. Bajó un hombre que pasó por un carro ahí, en la noche. Y ese hombre dio un reversazo y se metió para atrás y hubo que meterlo para adentro. Entonces no sé quién fue que me lo bajó. Cuando me bajó me dijo, a mí no me pregunten ni siquiera quién soy yo. Yo lo único que sé es que yo venía por ahí y oí esa voz que me dijo, dale eso al hombre, al pastor de esa iglesia. Y ese hombre vino, tenía una desesperación, un hombre grande, y le digo, pero dame tu nombre, a usted no le interesa mi nombre. A usted lo que le interesa es lo que Dios le mandó. Así mismo me dijo, tenga. Ahí sacó un sobre y ahí sacó el dinero, mire, ahí le mandó Dios. Así mismo digo, pero espérese, vamos a decir, tranquilo, que yo simplemente estoy cumpliendo lo que Dios me dijo. Yo tuve que devolverme de ahí porque cuando pasé el Señor me habló ahí mismo. Eso hace Dios, hermano. Entonces Dios tiene que tocar, Dios toca a quien quiere, a quien Él quiere. Pero muchas veces nosotros estamos aquí dentro de la iglesia y nos destocamos. Dentro de la misma iglesia y sabemos lo que está pasando dentro de la iglesia y nos destocamos nosotros mismos. Entonces yo me pregunto, ¿Dios habla o no habla? Entonces Dios sí habla, hermano. Por eso yo le digo a ustedes, hermano, siempre crean que Dios le va a hablar. Puede ser por el mensaje. Y gracias a Dios este mensaje, hay una palabra clave en este mensaje. Hay una palabra clave en este mensaje que yo voy a dejar ahorita para que ustedes capten cuál es la palabra. Una palabra que es la que va a llevarlo a ustedes a la gloria. Porque muchas veces de nosotros creemos que todas las cosas que tenemos, nosotros no las vamos a llevar. Todas las cosas son perecederas. Pero nosotros somos eternos. Y nosotros tenemos que entender eso. Pero yo quisiera que la persona que está en el internet, aquella que me dijo una palabra antes de ayer, que sabe tanta Biblia, yo quiero que esta persona oiga y escuche esto. ¿Cómo que decir lento? Gloria a Dios. No. ¿Qué música? ¿Qué? No, olvídense de eso. Oye, pero aquí tengo, discúlpeme hermano, discúlpeme que tengo aquí una comitiva ahí detrás que me están atacando para que yo cante. Yo lo que quiero es predicar, yo no quiero cantar. No. Aquí estamos en predicar. No. Aquí estamos en predicar, hermano. Déjense de eso. Pero señores, perdón, lo último. ¿Me quieren sacar a mí de comunión? ¿Ustedes se imaginan? Miren, y los dos ahí afanados. Y yo digo, pero entonces, señor, esto sí grande. Yo una cosa y yo en otra. Miren esto. Es la que uno tiene que reírse aquí, hermano. Gloria a Dios, hermano, porque estamos en vivo. Estamos en vivo. Hermano, miren esto. Dice la palabra de Dios en Job, capítulo 33. Capítulo 33, versículo 14. Para aquellos que dicen que Dios no habla. Para aquellos que dicen que Dios no habla, yo quiero que me refuten esto entonces, lo que dice la palabra. Porque si esto lo dice aquí, entonces yo quiero saber, entonces si es que esto no sirve, entonces. Porque si esto no sirve, entonces cerremos la Biblia y entonces hagamos otra cosa. Pero yo estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios aquí. En Job capítulo 33, versículo 14 dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Por sueños,
en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Amén. Cuando Dios nos habla a nosotros es para que nosotros tengamos cuidado, para Él advertirnos a nosotros, para decirnos a nosotros lo que Él siente y que quiere que nosotros cambiemos, para darnos señalamiento, para darnos dirección. Porque la palabra de Dios es ¿qué? ¿Útil para qué? Para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para que sea? ¿Para qué es eso? Para que nosotros hagamos toda buena obra. ¿No es así? Entonces nosotros tenemos que entender que si Dios nos habla y esta palabra de Dios está aquí, no es para que nosotros comencemos a recitar versículos bíblicos y no lo apliquemos ninguno. Esto es para que nosotros apliquemos lo que estamos leyendo. Y si yo digo que el Señor me ha revelado algo y me reveló algo de verdad, porque yo entiendo que a lo mejor muchas veces nosotros tenemos sueños que no son de Dios, ¿me entiendes? Pero hay revelaciones de parte de Dios que nosotros tenemos que entender que Dios habla. Dios habla y nos indica y nos señala a dónde vamos a ir. Ahora bien, Dios quiere hablarle a usted en esta noche. Y yo me pregunto, ¿qué importa más, tu dinero o Jesús? Entonces, si así es, vamos entonces a San Juan capítulo 6 ahora. Vamos a Juan capítulo 6. Vámonos allí. Juan capítulo 6. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay nada. Dice así la palabra. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y el de Tiberias. Y le seguían gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, en la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Oiga bien esto, lo que Jesús dice. Haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. ¿Qué hicieron ellos? ¿Y qué significa eso? No, hay una palabra ahí. ¿Qué significa eso? Que ellos obedecieron. Ellos obedecieron y se sentaron todos. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando subieron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor Todopoderoso. Te pido, Señor, que me ayudes, Señor, en este día. Padre, como siempre te pido que seas tú predicando esta palabra, Señor, a todos y cada uno de los miembros de esta congregación y a los que vienen y están aquí en esta casa para gloria y honra tuya. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria le damos al Señor. Me puede sentar, hermano. Hermano, en este capítulo se encuentra
Jesús con los discípulos en la cercanía del mar de Galilea. Y en un monte que parece ser muy conocido por ellos, por los discípulos. A este lugar le seguía una gran multitud, hermanos, que estaban mirando de que Jesús había hecho tantos milagros en los enfermos, pues todos le seguían en ese momento entonces a él. Jesús trataba de estar a solas entonces con su Padre. ¿Qué acostumbraba Jesús a hacer siempre? A estar a solas orando, buscando la presencia de Dios. Cosa de que nosotros los cristianos de estos tiempos nos falta mucho. Nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios, buscar a sola la presencia de Dios. Es importante e imprescindible en el cristiano buscar la presencia de Dios a sola. Porque ahí el Señor entonces te va a hablar, te va a dirigir, te va a instruir, te va a hablar para decirte a ti cualquier cosa que te quiera decir en ese día. Jesús trataba de estar a solas con su Padre y los discípulos, pero una gran multitud, hermano, agolpó ese silencio de ese momento como él se encontraba en ese día. El Señor no se siente contrariado por la presencia de esta multitud que le irrumpe de un reposo en ese ciego como él estaba, sino que al contrario, él deja todo para seguir hacia adelante y tratar de resolver los problemas de los demás. El Señor no se preocupa por él mismo, sino que se preocupa por todas las personas que están a su alrededor, a las personas que acaban de llegar. Él se preocupa por ellos. Así mismo nosotros debemos entender que el Señor siempre va a estar preocupado por ti. Siempre el Señor va a estar preocupado por cada uno de nosotros, hermano, en nuestras necesidades, no importa lo que sea. Pero debemos de tener una intimidad con Dios para poder escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces nosotros, como no tenemos intimidad con Dios, entonces estamos a expensas de ¿qué? De que venga el profeta a hablarnos a nosotros. Y aquí bien, los adivinadores nos engañan, entonces son usados por Satanás, ¿me entienden? Muchos de ellos, y entonces nos desvían de la verdadera palabra que Dios quiere darnos a nosotros. ¿Pero por qué sucede eso? Por eso mismo, porque nosotros no nos llevamos de la palabra de Dios. Nosotros no nos llevamos de la palabra de Dios. Aquí el mismo pasaje bíblico nos está diciendo a nosotros que Jesús, después de haber pasado, de haber salido de un lugar, viene y se sube al monte con sus discípulos para buscar la presencia de Dios, para estar con su Padre a sola, para comenzar a hablar con Él. Nosotros debemos aprender eso, hermano. Es un principio bíblico que nos enseña Jesús a nosotros. Búsqueda del Padre. Cuando nosotros buscamos a Dios, se lo vamos a encontrar. Cuando nosotros buscamos a Dios, lo vamos a conocer. Y sabemos para qué Dios da entonces. Pero si nosotros no lo buscamos, ¿cómo lo vamos a encontrar? Amén. Entonces nosotros estamos a expensas de que cuando viene el profeta, cualquier adivinador, queremos que Dios nos hable. Dios te puede hablar a ti mismo, hermano, por el amor de Dios. Pero tú tienes que buscar la presencia de Dios para que sientas intimidad con Él, para que Él te pueda hablar y buscar la presencia. ¿Qué pasa? Pero nosotros, como no buscamos la presencia, estamos siempre carnales, andamos buscando todo Juan de los Palotes que diga una palabra para de una vez y nosotros venir, oh, wow, eso viene de parte de Dios. ¿Qué parte de Dios? Ni que 8 cuartos. Entonces, somos confundidos. Somos confundidos y somos meneados, hermano. ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios no quiere eso y tú te estás llevando lo que eso. ¿Por qué? Porque tú no estás buscando la intimidad de Dios. Tú no conoces a Dios. Entonces Dios sí habla. Dios habla y audible. Dios te habla en sueños. Dios te habla en revelaciones. Dios habla de muchísimas maneras. Pero tenemos que buscar la presencia de Dios. Esa multitud salió en su busca sin saber con precisión los riesgos del momento. Uno de los riesgos era el acostarse sin pan por el inhóspito del lugar. Esa gente, todo el mundo salió detrás de Jesús buscando un milagro, pero todos estaban con hambre y no sabían si iban a comer algo. No sabían nada. Y miren lo lindo de todo esto, y es lo que dice la palabra. Cuando Jesús alzó sus ojos, si él dice que Jesús alzó sus ojos, ¿qué estaba haciendo él entonces? Estaba orando, ¿verdad que sí? Entonces, me está diciendo a mí que yo debo estar orando constantemente. Y Jesús estaba orando y dice que alzó sus ojos porque vio la multitud. Y dice, oye, alzó sus ojos y vio que había venido una gran multitud. Y le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero él se lo dijo a él para probarlo, hermano, porque ya Jesús sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le dice a él, oiga bien,
Por esto decía, pero él decía que para probarle, dice, Felipe entonces le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de estas personas, de ellos tomase un poco. Se ve que este hombre, Felipe, sabía de números, parece, porque está hablando de 200 denarios, y en aquel tiempo un denario era el sueldo de un mes. Y está hablando que 200 denarios no alcanzaban, imagínense usted, para comprar la comida, para darle a tanta multitud. Ahora yo pregunto, ¿qué es más importante, el dinero que le está hablando o Jesús? Aquí Dios me está mostrando que el dinero no importaba, que lo que importaba era la obediencia de estas personas para él hacer el milagro. Que a él no le importaba que hubiera dinero, porque el dinero para él no era nada, porque él era el hombre del dinero. Él es el hombre del milagro, él es que hace, a él no le importa el dinero, él si quiere le hace el dinero si quiere. Pero como lo hizo con el milagro que hizo con el siervo, aquí, que la cuenta nunca apareció. Por eso mismo, porque Jesús es el Dios del milagro. Entonces a él no le importa el dinero, hermano, a él le importa es tu obediencia. ¿Qué tú estás haciendo para Dios? ¿De qué manera tú lo estás haciendo? Si lo estás haciendo de corazón o buscando algo a cambio. Dios conoce nuestros corazones y Él sabe para qué nosotros estamos haciendo las cosas. Entonces cuando nosotros actuamos de corazón, Dios se va a glorificar en nosotros y nos va a bendecir. Estas personas, imagínense ustedes, aquí demostró Jesús que no importaba el dinero. Hay una anécdota muy bonita y otra más. Aristóteles Onassis. Aristóteles Onassis era el hombre más rico del mundo en aquel tiempo, cuando él existía. Esposo de Jacqueline Kennedy y ese tipo de cosas. Y ese hombre se enfermó. Y ese hombre llegó a decir que él daba su fortuna completa por la salud de él. Le valió todos los millones habido y por haber que él tuvo. No le valió nada, porque él no pudo conseguir su sanidad. Solamente Cristo podía habérsela dado. Pero miren cómo son las cosas de la vida. ¿Qué es más importante, el dinero que Jesús? Jesús es más importante. Porque no importa el dinero del mundo que tú tengas y que tú acumules, de nada te va a servir si tú no tienes a Jesús. Y aquí Jesús me da a conocer que no importaba esa gran multitud que había para él darle de comer. No le había necesidad de dinero porque el hombre del milagro era él. Nosotros tenemos al hombre del milagro a nuestro favor. Lo tenemos a nuestro lado. A ese tenemos que creerle nosotros. Pero muchas veces nos aferramos a las cuestiones materiales y nos olvidamos de que tenemos un Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos un Jehová Jireh que es el que suple nuestras necesidades. Tenemos un Jehová que es el que nos va a dar todas las cosas. El Padre Celestial. Pero nosotros siempre estamos maquinando nada más nuestros beneficios propios y nos olvidamos de nuestra salvación y de las necesidades de nuestro pueblo y de las necesidades de nuestra iglesia. Lamentablemente es así. Todas son así. Lamentablemente eso es un principio natural del ser humano. Eso es lamentablemente que es así. Pero que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es verdad, somos a imagen y semejanza de Dios. Pero Él nos dio el libre albedrío a cada uno de nosotros. Tenemos un ADN diferente en cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros somos iguales. Ninguno. Por eso Él tiene un trato diferente con cada cual. Porque tú eres tú, yo soy yo. No somos iguales, no somos hechos igualitos. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios nada más. Entonces nosotros tenemos que entender. Por eso Dios nos dio a nosotros ese libre albedrío para que nosotros decidiéramos qué íbamos a hacer con nuestra vida. ¿Y tú qué estás haciendo con la tuya? Para ti es más importante el dinero que Jesús. ¿Qué cosa? Tú decides. Porque de todas maneras, dice la palabra aquí, que otros discípulos, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo: haced que recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. La palabra clave de esto se llama obediencia. Porque si ellos no se hubieran recostado, no iban a comer. Jesús le dijo: cógelo todo, recuéstalo en la hierba.
Y dice la palabra que como 5,000 varones, ahí no me están contando ni mujeres ni niños, está hablándome de 5,000 varones, nada más. Todos se recostaron. Y ahora yo pregunto, ¿y tú te recuestas también cuando Jesús te dice que haga lo que tiene que hacer? ¿O tú también te inclinas hacia las necesidades de tu iglesia? ¿O tú también te inclinas a las necesidades de tu pueblo? ¿O tú también te inclinas cuando Jesús te toca y te dice a ti lo que debe de hacer? Pero nosotros nos falta la obediencia. Si nosotros fuéramos obedientes, Dios se glorificaría de una manera poderosa en cada una de las cosas que nosotros tocamos. Si el varón no hubiera hecho eso, de todas maneras él no hubiera visto el milagro. Pero él se dejó tocar por parte de Dios y estuvo aquí trabajando fielmente a sabiendas de que no se le estaba pagando a él realmente lo que merecía el trabajo, porque él nunca cobró lo que valía el trabajo. Al contrario, él, para no dejar, como que dice, para no sentirse ya las cosas de esa manera, y ya está bien, lo que sea, dame lo que sea. Y nosotros en lo poquito que podíamos, entonces le dábamos lo que podíamos a él. Pero él de todas maneras, con ese amor, él venía a trabajar constantemente, a dejar su trabajo para venir a ayudarnos a nosotros en este templo. Eso Dios lo premió y lo sigue premiando. ¿Por qué? Porque lo movió. Usted está mejor ahora. Efectivamente. ¿Por qué? Tiene una supería mejor porque ahora es de super de otro lugar allá en Queens. Imagínense. Su familia está ahora tranquila. Donde nosotros pudimos llevar el plan de salvación tanto a él como a su esposa. Su esposa ya estaba conociendo al Señor, pero le llevamos el plan de salvación a él, a sus hijos, a todos. Hicimos lo que tuvimos que hacer para Cristo. Pero el Señor se glorificó. Y hoy día, mírenlo cómo está. Hoy día está perseverando en su iglesia para la gloria de Dios. Nosotros hicimos el trabajo y punto. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros no estamos buscando que nadie se sienta aquí, se quede aquí todo el tiempo, ni mucho menos, no. Si se mudó para tal... No, es que nosotros hicimos el trabajo que debimos de hacer para Cristo. Y ya, de ahí en adelante las cosas siguen caminando igual y Dios prospera, Dios bendice. Y Dios bendice también al dador alegre. Y cuando hablo del dador alegre no me estoy refiriendo a lo monetario también, nada más específicamente, sino también a que tú te estás dando tu tiempo. Tú estás dando tu tiempo, te estás dando tu vida por Cristo, para Cristo. Cuando tú te esmeras más por las cosas de Dios, Dios se va a glorificar más en tu vida. Hubo otra anécdota de una persona joven, que ese hombre, sus padres eran millonarios, todos. Sus padres eran millonarios. Y este muchacho decidió irse a venir aquí a la Universidad de Yale a estudiar. Cuando vino aquí a estudiar, se encontró de que en la universidad no había, o sea, le chocaba a él porque él se había encontrado con un misionero y ese misionero le había enseñado la palabra de Dios y comenzó a orar mucho. Cuando llegó a la Universidad de Yale, encontró que la Universidad de Yale chocó con los principios bíblicos que él tenía. Entonces él dijo, no, espérate, esto está mal aquí, esto no puede ser así. Entonces él lo agarró y comenzó a hacer estudio bíblico y oración en la mañana. Todos los días a las 5 de la mañana él se levantaba y comenzaba a orar. Se le fue uniendo grupos. ¿Sabe cuánto llegó a tener ahí? 3,000 personas se le unieron a la oración de ese muchacho. De ahí cuando salió, él dijo, se graduó. Y dice él, yo me voy al seminario a estudiar. Los padres se negaron. ¿Cómo va a ser que te vayas a un seminario a estudiar? Y se pusieron un poco. No. Déjenme que yo quiero ir al seminario. Se metió en el seminario a estudiar teología. Estudió en el seminario y ahí el hombre salió y fundó una especie para dar comida a los pobres, a los desvalidos, y ya tenía 8,000 personas a las cuales le daba comida y le daba de todo y le daba la palabra y óyeme, y no cesaban las oraciones de ese hombre. Ya usted se imagina, todo lo hacía ¿con qué? Con el dinero de su familia. Con el dinero de su familia lo hacía él. Él decidió irse a hacer misiones y se fue a Egipto. Cuando llegó a Egipto a la edad de 25 años enfermó y murió a la edad de 25 años ese joven. Ese muchacho dio pie a que un sinnúmero hoy día de misioneros anden en el mundo predicando la palabra.
ese joven de 25 años que dedicó su vida y su dinero para la obra de Cristo. Y muchos dirán, pero mira eso, y murió tan joven de 25 años, pero ese era el propósito de Dios. Ese era el propósito de Dios. Porque Él hizo lo que tenía que hacer. Porque por Él hoy día hay tantos misioneros hoy día en las calles predicando la palabra americanos de la Inglaterra y todos esos tipos de sitios. ¿Por qué? Porque Él fundó eso, esa enseñanza y esos estudios de la palabra y ese grupo de oración constante en la mañana. Eso se lo deben a Él. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El dinero o Jesús? Ese está con Cristo ahora mismo. Pero tú y yo estamos tambaleando. Tú y yo estamos tambaleando en este día. Y tenemos que tener cuidado. Y dice la palabra, ya casi me estoy terminando. Y cuando Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, y así mismo los peces cuanto querían. Y cuando hubieren saciado, dijo a sus discípulos, recoged todos los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Cristo no quiere que se pierda nada. Cristo lo único que quiere es que tú tenga obediencia a lo que Él está diciendo de ti en esta noche. Nosotros tenemos que entender, hermano, y hay un versículo bíblico que lo quiero leer, que muchísimas veces nosotros no tenemos fe en las cosas, pero cuando nosotros llamamos las cosas como si fuesen, son hechas. Si nosotros llamamos las cosas como si fuesen, van a ser. Cristo llamó a las cosas que estaban ahí, a esos panes y esos peces como eran. Son muchos. Repartan. Él no dijo más nada, él dijo tengan y repartan. Porque Él los llamó como que eran ya. Así mismo yo te digo a ti, tu milagro está simplemente, decláralo como que es ya. Y es en el nombre poderoso de Jesús. Ahora tú tienes que tener la obediencia. Porque tú tienes que tener esa obediencia para que se concrete el milagro tuyo en tu vida. Pero tú tienes que declararlo como es, sin dudar, porque inmediatamente tú dudaste y ya le estás diciendo mentiroso a Dios. Entonces tú tienes que declarar las cosas como si fueran, hermano. Sin embargo, ¿qué han hecho todas esa gente para participar en esos panes y esos peces? Nada más fue obedecer. Fue lo único que ellos hicieron para ellos recibir el milagro. Simplemente obedecieron y el milagro les fue hecho y fueron saciados a su barriga en ese preciso día. Por eso Dios nos dice a nosotros: está quieto y conocer que yo soy Dios. Y también nos dice que en esa quietud y confianza será vuestra fortaleza. Por eso nosotros tenemos que entender que Cristo es nuestra fortaleza y tenemos que estar confiados en que Dios va a hacer las cosas. Nosotros no podemos estar pensando, que no tenemos dinero para la construcción. Y a mí que yo no tengo que estar pensando en eso. Quien tiene que estar pensando es Dios, ¿cómo me lo va a dar? Yo estoy confiado en que Dios me dijo esto y yo estoy simplemente diciendo, bueno, Señor, yo espero por ti porque tú me dijiste, así que tú vas a hablar, tú vas a hacer. Punto. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer de todas formas porque Él lo está haciendo ya. De la misma manera como Sara estaba sentada en su sitio, en su lecho allí, y oyó cuando el ángel le dijo, óyeme, van a tener un hijo. Y ella se sonrió y dice, está loco, ¿cómo va a decirme que yo una mujer vieja ya como estoy, que ni siquiera gusto tengo? Y este viejo ya miren cómo está allá el pobre. Imagínense ustedes. Primero se lo había dicho, óigame, ese ángel le había venido y Dios le había hablado a Abraham 20 años atrás. 20 años atrás le había hablado a Abraham acerca de esas cuestiones. Imagínense ustedes. Fueron 20 años que pasaron. Y a los 20 años apareció el ángel y le habló. El año que viene va a tenerle. Oye, cuando tú crees que es imposible, ahí que Dios hace. Porque Él no está contando contigo, Él está contando con Él, porque Él es Dios. Por eso mismo. Porque cuando hacemos las cosas para nosotros, porque nosotros somos que estamos haciendo, no estamos haciendo nada. Dios no quiere que tú hagas, Él es el que va a hacer. Simplemente lo que Dios quiere es tu obediencia y confiar en Él y estar quieto que Él va a hacer simple y llanamente. Por eso en esta noche Dios te dice simplemente está quieto. Claro. Y va a ver que yo me voy a glorificar. Mira las cosas y mira las cosas como que son. Ya son.
Por eso nosotros sabemos que ya esta construcción es ya, porque está hecha ya en el nombre de Jesús. Está hecha en el nombre de Jesús. Yo tengo que creerle a Dios simple y llanamente, no al hombre, porque si yo lo hago por mí, entonces yo no le di pie a que Dios obrara. Si no, tiene que ser Dios para él glorificarse y decirle al mundo: yo fui que lo hice. Entonces él va a decir: yo fui quien hice eso. No Francisco Vidón, no usted, no yo, no nadie, sino el Jehová de los ejércitos, quien levantó esta obra desde el piso hasta donde estamos el día de hoy. Por eso, ¿qué más importante? ¿El dinero? No. Lo más importante es que Jesús esté aquí en esta casa. Esa es la importancia, que Jesús esté aquí en esta casa. Pero Dios está buscando una iglesia de obediencia. Una iglesia que le obedezca a Él constantemente y que estemos unidos todos en un mismo sentir en pos de lo que Dios entregó. Pero si nos separamos, estamos perdidos. Dios quiere que nosotros seamos obedientes y que nos olvidemos de todo. Simple y llanamente le creamos a Él. La fe mía tiene que mover montaña. Tu fe tiene que mover montaña. Por tanto, todos y cada uno de nosotros debemos decirle a las cosas como que no son, como que son. Porque nosotros tenemos que creerle a Dios, a lo que Dios dijo. Por eso yo al principio le dije: quiero ver para que ustedes vean que Dios sí habla. Dios habla y revela. Por eso yo creo en esta palabra. No que me venga nadie con versículos bíblicos baratos, pero que para no aplicárselo en su vida. Porque si tú me hablas de versículos bíblicos, ¿qué? Satanás se la sabe todita también. Si tú me dices a mí que Dios no habla, entonces tú tienes que arrepentirte y convertirte de nuevo y buscar un encuentro con Dios. Obligatoriamente. Entonces yo me pregunto: ¿cuál es tu oración entonces? ¿De qué manera tú oras? Porque si tú, cuando tú estás orando, tú no sientes la presencia de Dios, entonces la cosa está mal. Fue como dijo el siervo el viernes. Cuando nosotros empezamos a orar carnalmente. Pero cuando empezamos y seguimos en el ambiente y nos vamos metiendo con Dios en ese preciso momento, óigame, nos elevamos y podemos escuchar la voz de Dios. Podemos buscar a Dios. Podemos conocer a Dios cuando tú estás metido con Dios. Pero si tú no te metes con Dios, tú no vas a conocerlo nunca. ¿A qué Dios tú le estás sirviendo entonces? ¿A cuál es el Dios que tú le sirves? Yo conozco al que yo le sirvo, es un Dios que habla, un Dios que revela, un Dios que se glorifica, un Dios que hace milagros todavía. Ese es el Dios que yo conozco. Ahora yo sé cuál es tu Dios, pero yo conozco el Dios que no le importa el dinero que yo tenga, ni mucho menos. Le importa mi obediencia. Ese es el Dios que yo conozco y se glorifica cada día en esta casa y en mi vida. Yo me pregunto: ¿en qué estás tú? ¿En qué tú estás? Dios quiere libertarte en esta mañana, esta noche. Dios quiere enseñarte a conocerlo. Pero de la única manera que lo vas a conocer es bajo la obediencia. Bajo la obediencia vas a conocer a un Cristo vivo. A un Cristo que muchos no lo conocen todavía. Al Cristo de los milagros. Ese yo lo conozco. Uno que habla, que revela, que instruye, que dirige. A ese yo conozco. Y es el Cristo que yo quiero presentarte en esta noche a ti. A ti que me escucha y que me está mirando en internet también. Ese es el Cristo que esta iglesia conoce. Un Cristo vivo, Cristo de los milagros. Un Cristo que quiere hacer grandes cosas en tu casa. Un Cristo que simplemente quiere tu obediencia. Es lo que quiere Él. Que a Él no le importa el dinero que tú tengas. Eso es basura porque tú no te lo vas a llevar. A Él le importa qué tú piensas de Él. Como le dijo a los discípulos: ¿y ustedes qué dicen que yo soy? ¿Y tú qué dices que Jesús es el Cristo de los milagros? Porque este hombre, este Jesús que yo conozco, que me libertó a mí de donde yo me encontraba, ese es el Cristo que yo conozco. O me van a decir entonces: no, eso era porque como tú estabas en la droga en ese momento, a lo mejor comenzaste a alucinar. Pues mire, yo gracias a Dios por la alucinación que tuve entonces. Porque esa alucinación fue la que me hizo libre. Libre en Cristo Jesús. Ese
es el Cristo que yo conozco. No es otro que yo conozco, es el Cristo que habla, el Cristo que me habló personalmente, es el que yo conozco. Si tú no lo conoces, yo te lo presento a ti en esta noche. Uno que me enseñó a mí que el dinero es basura, es el Cristo que yo conozco. Uno que me enseñó a mí que la obediencia es lo que vale. Si yo no le hubiera obedecido a Dios, no te hubiera parado aquí en esta noche, en esta vida. Pero lo obedecí a Él. Entonces hoy Cristo quiere que tú le obedezcas a Él en esta noche. Y te hará libre. Te va a hacer libre. Y que haga las cosas mirándolas como que son. Ya son. Simplemente ten fe y verás la gloria de Dios. Dios te bendiga en esta noche. Dios te bendiga más. Porque Dios es un Dios lindo, santo. Yo no sé usted, hermano, si usted está vacío, pero yo tengo una presencia de Dios tremenda encima. Hay una presencia maravillosa en este sitio. Yo no sé dónde usted está. Yo no que sé que yo estoy arriba. Yo estoy arriba yo. Porque la presencia de él la siento de una manera sobrenatural en este lugar. Hermano, por el amor de Dios, dejémonos de jugar a la iglesia. Vamos a buscar de Dios. Seamos obedientes y veremos la gloria de Él manifestada en nuestra vida, en nuestra casa, en todo lo que hagamos, en el nombre de Jesús. Padre, vamos a pararnos todos, vamos a pararnos, vamos a orar, hermano, vamos a orar. Gloria a Dios, aleluya. Padre, he predicado tu palabra, Señor Todopoderoso. Mira este pueblo, mi Señor, Padre Santo. Padre, yo sé que tú estás haciendo milagros en esta noche. Yo sé que tú estás haciendo cosas en esta noche, Señora, en este lugar. Yo sé que tú estás obrando, Padre, en este día, Padre amado. Padre, todas necesidades, Señor, yo sé que tú estás resolviendo hoy día. Padre, conforme a su corazón, Padre amado, tú estás supliendo. Conforme a su corazón, Señor, tú estás obrando, Padre amado. Señor, porque ellos están diciendo las cosas que no son como que son, Padre amado. Señor, y ellos están quietos en ti, Padre amado, porque ellos van a ver tu gloria, Padre celestial. De la misma manera como tú me has enseñado tu gloria, Padre amado, tú se la vas a enseñar a ellos, Señor, en esta noche, Padre santo. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro una palabra de fe en ellos, Señor, Padre amado. Señor, de que tú vas a obrar en sus corazones, Padre amado. Que tú vas a cambiar su entorno, Padre amado, y vas a cambiar su lamento en gozo en esta noche, Padre celestial. Señor, eres tú quien obra en cada vida. Eres tú quien sana, Señor, en esta noche. Eres tú quien liberta en esta noche, Padre amado. Señor, tú libertas cautivos en esta noche. Aquellos que nos ven en el internet son libertados en esta noche, Señor. Eres tú quien está obrando de una manera poderosa, Señor, en esta casa. Y en el internet también, Señor. Padre, porque las cosas son para tu gloria y tu honra, Padre amado. Señor Todopoderoso, Padre amado, yo te lo pido que en el nombre de Jesús sea tú glorificándote, Señor, en este lugar y en aquellos que nos ven en este día, Padre amado. Señor, gracias te doy. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando cada día más la obediencia, Padre celestial. Gracias, Señor, porque tú, Señor, estás con nosotros como poderoso gigante, Padre amado. Y que tú, Señor, vas a obrar en esta casa conforme a tu voluntad. Para gloria y honra tuya, mi Señor Todopoderoso. A ti sea la gloria y la honra, Padre celestial. Y gracias te doy, Señor, porque hoy día es un cambio, Señor, rotundo en la vida de cada uno de ellos, Señor. Para tu gloria y tu honra, Padre amado. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿A cuánto el Señor le habló? ¿A cuánto el Señor le habló? La fe sin obra es muerte, hermano. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Todos decimos que tenemos fe, pero cuando ejecutamos y cuando la fe se pone en marcha y la evidencia de la gloria de Dios se manifiesta. Así es que obedecer es más que los sacrificios. Es la obediencia para que la fe se solidifique en nuestras vidas y veamos la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Me viene a la mente así, hermano,
la condición de Job, que dijo Job en una oportunidad: lo que temí, eso me vino. ¡Ay, Jehová! Porque Dios es quien hace, Él es quien obra. También me pasé el pasaje bíblico. Cuando el pastor predicaba, ahí estaba la Biblia en mi mente, así, hermano. Por eso es necesario tener las escrituras. Allá con José, a sus hermanos dice: no se pongan así, no se pongan tristes, porque lo que sucedió en ustedes fue Dios que lo permitió para Él glorificarse y para que tuvieran comida. Es Dios quien hace. Lo que sucede en la iglesia es Dios que lo hace. Dios es el soberano de la creación. A Él hay que creerle. Bendito sea el Señor. Padre, gracias por este pueblo. Gracias, Señor, porque tú estás formando una iglesia. Gracias, Señor, porque tú estás estableciendo tu nombre en un pueblo para darte a ti, Señor, la gloria. Padre, en esta hora te damos gracias por esta organización, por esta creación tuya en este lugar. Nos vamos a despedir, Señor, no de tu presencia, sino de este lugar, y de haber escuchado tu voz, y de habernos dado, Señor, esa comida, Padre amado, para alimentar nuestro ser, nuestro interior, para ser fortalecido cada día. Llévanos, Señor, en alas de tu Santo Espíritu hasta sus respectivos hogares en la comunión del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y el pueblo que espera a Cristo dice: amén. Sin santidad